ese tema, Roquita, empezamos y le damos la bienvenida a Claudio Santamaría. Justo lo que nombró Sandra le vamos a preguntar a Claudio. Claudio, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo le va? Bien, le va Susana. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, gracias por estar ahí. Te queríamos preguntar justamente por esto que contaba Sandra, a ver si vos pensás que le darán el permiso para los menores para que salga con alguno de sus padres, con algún tutor, un tío. Yo creo que estaría bien las áreas donde no hay circulación viral. O sea, no Capital Federal, no Gran Buenos Aires, no Chaco, no Córdoba, Santa Fe, ni Tierra del Fuego, ni Neuquén, ni Río Negro. En el resto del país creería que podría hacerse tranquilamente con todos los cuidados que hay que tener, no juntarse con la distancia, pero sería bueno que los chicos puedan salir. ¿Me escuchan ahí? Sí, tenemos un pequeño delay y va Susana Rocasalo. Claudio, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. No lo escucho a Claudio. No importa, bueno, es el vivo. Ahí, a ver si va. Ahí me escuchás, Susana, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien, querido. Bueno, lamentablemente en los últimos días hemos tenido la gran pérdida, cualquier persona, por supuesto, ¿no? Pero quienes están, como se dice, al frente en la trinchera, ustedes, los médicos, ya han fallecido también enfermeras, pero 2 médicos nuevamente. Contanos un poquito qué es lo que está fallando, porque ustedes son los que más saben de todo lo que tiene que ver con la higiene en todos los casos en la medicina, pero sobre todo en este momento. ¿Qué crees que pudo haber pasado al médico que falleció en San Vicente, que estuvo, y su esposa también, que es pediatra, también está transitando el coronavirus, pero él entró caminando al hospital donde él trabajaba, ya obviamente para una internación, y a las 2 horas falleció? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es falta de insumos? ¿Cuál es el tema a tu criterio? Mira, Susana, lo que decís es muy importante. Ahí había hasta hace 4 o 5 días 431 profesionales de la salud infectados. Hoy superan los 600 y, como bien decías vos, han fallecido 6 entre médicos y enfermeras. Y ahí se da una combinación de 3 o 4 factores. Uno, no hay elementos de protección adecuados en todos los lugares. Hay dispar. En algunos lugares contamos con todos los elementos y en otros lugares no. La otra cosa es que cuando empezó esta epidemia, al principio uno atendía a los pacientes y como vos sabés que el 80% es asintomático, vos tratás con un paciente, no te das cuenta que vos te contagiás, vos contagiás a tus pacientes y a tus compañeros de guardia o diferentes hospitales, que fue lo que pasó cuando ibas a un geriátrico, porque no tenías los elementos adecuados ni el entrenamiento adecuado. O sea que hay una combinación de factores. Y la otra cosa es que muchos profesionales trabajan para juntar un sueldo digno en 5, 6, 7, 10 lugares, y lamentablemente cuando van de un lugar a otro, al no tener síntomas, pero sí estar contagiados, diseminan la enfermedad. La verdad es que es una combinación de factores muy complejo y tenemos una de las tasas más altas del mundo, entre el 14 y el 16% de profesionales de la salud infectados con coronavirus, y eso que la epidemia en Argentina está comenzando todavía. Claudio, uno de los temas que se habló toda la semana fue en cierta manera el escándalo del geriátrico, ¿verdad? Se habló por una parte de que los responsables no se habían hecho cargo, que los habían con unos días de anterioridad. Esto que pasaba en el geriátrico, ¿cuál es tu opinión? Mirá, vos sabés que los geriátricos, por estar los adultos mayores, es la población de mayor riesgo. Las estadísticas que hay de España y de Italia hablan que del total de muertos, el 50% estaban en instituciones geriátricas, y en la Argentina hay, depende qué fuentes miren, más de 3.800 geriátricos oficiales, dicen que hay más de 1.000 o 2.000,
truchos, diríamos, y la verdad que a veces las condiciones en que están de hacinamiento, de compartir habitaciones, o la falta de personal de salud, o de enfermería, o de maestranza, la verdad que es una población que debemos proteger. Por eso cuando a veces uno dice que no salgan, que un familiar les lleve, que tengan un voluntario, porque la tasa de mortalidad, que es baja en general, hoy está en Argentina en un 4,8%, en los adultos mayores de 60, 70 o más años, la tasa sube de mortalidad entre un 14 y un 16% de mortalidad, por eso es la población que más tenemos que cuidar, porque son los más vulnerables. Y bueno, ¿y qué es lo que crees? Estamos con un pequeñito tema de delay. ¿Qué crees vos que pasó en negligencia por parte de las autoridades en cuanto a la limpieza, el aseo? Creo que hay a mucha gente, por lo que mucha gente me cuenta por las redes sociales, muchos empleadores no le dan a sus empleados los elementos necesarios de cuidado. Y a veces también el personal tiene descuidos, como ha pasado en algún hospital, que por ahí festejaron con un asado en una fiesta y sin saber alguien que estaba contagiado, contagió a sus compañeros. Y a veces cuando uno trabaja en un lugar y vas a otro y atendés a un paciente sin usar barbijo, por eso es tan importante y por suerte ahora es obligatorio que todos debamos usar barbijo, tanto en la vía pública, en el transporte, cuando vas a hacer las compras, y si sos personal de salud, no solo barbijo, sino la máscara protectora, amén de la otra parte del traje. Hoy no se puede atender a ningún paciente sin esas medidas básicas de bioseguridad. El distanciamiento social y estas barreras es lo único que puede hacer que la gente no se contagie. Ni los pacientes, ni los profesionales de la salud, y sin duda un cuidado muy especial para los adultos mayores. Doctor Nayara lo saluda. En base a las medidas de Alberto, ¿qué le parece esto que se habla de que en algunas zonas donde no está la propagación del virus se van a abrir las actividades? Otros piden la actividad física, si se va a poder hacer. ¿Usted qué le parece todo esto? Mira, lo primero que me parece que gracias a que la cuarentena empezó tempranamente, hoy no tenemos mucha cantidad de casos. Es cierto que es dispar, la Argentina es muy grande y hay provincias que tienen pocos casos, ¿sí? Y hay otras que tienen mucho, que hay circulación viral. Entonces, en esas provincias o localidades que no hay casos, de a poco se puede ir abriendo la actividad económica porque la gente lo necesita para comer. Ahora, claramente, donde hay circulación viral, por ejemplo, no puede haber actividad física en Capital Federal y en el conurbano bonaerense cercano, porque ahí la actividad viral está creciendo, hoy está en un 21% y sigue creciendo. Quiere decir que hay muchos contagios, por eso está bien que aumenten las pruebas, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Sí creo que se pueden liberar zonas de a poco donde no haya gran cantidad de casos, pero tenemos que tener cuidado porque nosotros no estamos en invierno, estamos en otoño y la infección va a aumentar en los próximos 2 o 3 meses. Por eso hay que ser cauto. Si bien hay que cuidar la economía, está muy bien, pero depende por zonas, porque es muy diferente las realidades en nuestro país y los recursos también. Seguro. Creo que Misiones es una de las provincias donde, gracias a Dios, no hay casos. Formosa no reportó ningún caso y Catamarca, son esas dos que no han reportado. Igual yo creo, Susana, que ahí no es que no tengan casos, creo que no hay cantidad de test, porque recordemos que a la Argentina, antes que se cerraran las fronteras, que estuvo muy bien, entraban por día entre 30.000 a 80.000 personas de diferentes países que tenemos la suerte que han recorrido por negocios o por turismo, por lo tanto tenemos que ser cautos, ver qué pasa en Europa, ver qué pasa en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, y ser cuidadosos. No creer que esto va muy bien porque recién está empezando. Tenemos que ser prudentes porque en esto nos estamos jugando la vida todos.
Sí, sí, claro. Nosotros estamos recién entrando en este famoso túnel y en Europa están recién, me llaman gente amiga, me dice, estamos allá lejos viendo la luz, ¿no? Pero bueno, creo que ellos son quienes nos van a marcar un poco lo que nos va a venir a nosotros. Me refiero a la virulencia del virus, ¿no? La verdad que esto que decís es importante. Yo de entre casa y con vos he hablado a mucha gente que tengo la suerte de conocer. Le digo lo siguiente, porque si vos te haces la esperanza que en 15 días vas a salir, en 15 días te frustrás, y es muy importante el estado anímico psicológico. Yo creo que hay que hacer un plan personal, familiar, laboral, para llegar a agosto, septiembre. Si termina antes, mucho mejor, y todos estaremos más contentos. Pero estar preparado, a mí me parece muy importante que todos tengamos un plan, cómo actúo mi cuestión laboral, cómo hago con mis hijos, qué hago con mi familia, tengo adultos mayores, de qué voy a vivir, cómo voy a pasar el invierno. Me parece que hacer un plan te tranquiliza, porque hay un panorama de incertidumbre y nadie sabe qué va a pasar. Por eso tenemos que ser cuidadosos y acompañarnos y ser solidarios en esta etapa que reclama tener mucha adaptación por los cambios que hay. Estamos aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Claudio, en minutos más está hablando el presidente. ¿Cuáles son las expectativas a nivel salud, no? Más allá también con respecto a usted, nivel salud, después también está la parte económica, pero ¿cuáles son tus expectativas? Mira, ayer hablamos con Eduardo López, uno de los asesores importantes del presidente. Él contó y creía que va a permitir la salida de los chicos, así como permitió que los chicos que tenían discapacidades o autismo pudieran salir, y eso fue muy bueno. Él decía ayer que creía que el presidente iba a liberar, y creo que va a ser una división entre las regiones o provincias que tienen poco o ningún caso, y va a seguir la cuarentena como la conocemos en aquellas regiones o provincias o ciudades que el Ministerio de Salud tiene mapeado, donde hay circulación viral. Recordemos que hoy ya hay 180 muertos en Argentina, hoy se agregaron 4 más, según el parte oficial que se dio recién. Y también hay buenas noticias, porque hay más de 800 pacientes totalmente curados y más de 200 en proceso de curación. Digo, también hay que contar los dos lados de la balanza. Yo creo que esto va a ser un poco y un poco, incluso creo que él va a dar datos para ver cómo se sigue adelante. Doctor, y en cuanto a las medidas económicas, más allá de que la prioridad es la salud, ¿crees que va a anunciar algo más en cuanto a la ayuda, en cuanto a la gastronomía que se dice también y la construcción que se va a abrir en estas provincias donde no hay propagación? Yo creo que van a dar más medidas económicas de beneficios para monotributistas. Creo que va a seguir las asignaciones familiares y dando economía a la gente que está parada, que no puede salir, sobre todo los cuentapropistas, los pequeños negocios, y se amplió también las empresas, que antes había una restricción si tenía 100 empleados, ahora creció, y yo espero que los bancos y la acreditación del dinero, que se va a hacer por tarjeta de crédito, llegue a la gente, porque la gente, para poder comer, para poder manejarse, necesita la economía, y al estar parado, la verdad que complica. Creo que en eso van a dar buenas noticias, y así lo esperamos todos, porque estamos todos en el mismo barco. Claudio, viste que el presidente Trump siempre nos da la nota, ¿no? Y la última que hizo fue sugerir al pueblo que consuma a través de, de infusión, de inyectable, lavandina. Y bueno, hay miles de casos de gente intoxicada. ¿Qué crees vos que todo el entorno médico del presidente pudo haber pensado, o fue una locura que se le ocurrió a este hombre así en vivo al aire, largarla? Porque me parece que, no entiendo mucho de medicina, pero no hay que ser muy inteligente para saber que la lavandina siempre es muy tóxica. La verdad que a mí me sorprendió. Yo, cuando lo escuché la primera vez en las noticias, pensé que era un chiste de mal gusto.
Me sorprendió que en la conferencia de prensa nadie de su equipo lo cortara y le dijera que lo que estaba diciendo generaba un daño terrible. La lavandina es hipoclorito de sodio, sirve para matar el virus fuera del cuerpo, como hemos contado varias veces. En el cuerpo produce la destrucción de los glóbulos rojos, genera hemólisis, mata a la gente, tanto si la ingiere tomándola, ni hablar si la inyecta. Lo mismo que dijo que la luz ultravioleta se ponía en el cuerpo, que generaría quemadura. La verdad que es una locura y sorprende que un presidente de uno de los países más importantes o referentes diga semejante bestialidad. Digo, eso no se puede decir ni en chiste, que no lo fue en chiste, aunque él dijo que había sido sarcástico. Creo que metió la pata, diríamos, en el barrio hasta el cuadril, y hay que decirle a la gente claramente que eso es un error, que nadie lo haga porque puede tener consecuencias graves para la salud. Claro. Seguro. Gracias, Claudio, te mando un cariño muy grande. No, gracias a ustedes, les mando un beso muy grande a todos ahí y a vos especialmente, Susana, que tengan una buena noche. Gracias. Un gran abrazo, Claudio.